Sí, hermano Jordi. Sí, pastor, buenas noches. Buenas noches, hermano. Por favor, ora para dar inicio a la clase. Ya, pastor. Gracias. Amado Dios, te agradecemos, Padre, un día más que nos da, Señor, de estar aquí reunidos, Padre, tus hijos, para aprender, Señor, un poco más acerca de la ética, Padre. Rogamos, Señor, sabiduría, comprensión y retención, Señor, de la clase de hoy. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes y también el pastor y también docente, Señor, de así, por su vida, su labor, Señor, en el ministerio pastoral. Y gracias, Señor, por sus enseñanzas una vez más. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos concentrados y aprender, Señor, lo máximo de la clase. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos a la clase de ética ministerial, también ética pastoral ministerial, ¿no? En nuestro servicio al Señor tenemos siempre que considerar ética. Esta vez vamos a tomar nuestros materiales de estudio y nos dirigimos a la página 21 y en base a ella vamos a desarrollar la clase de esta noche. Tenemos, ¿no?, para la clase de hoy, tenemos algunos aspectos que vamos a abarcar, como por ejemplo, ¿no?, en este denominado contrato ético de ministros, ¿no?, por así decirlo, contrato ético. Es algo que uno se compromete, te comprometes a servir, pero en ese compromiso tiene que haber ética. Ahora, ahí hay un segundo subtítulo que nos habla de vocación de Dios o profesión pública. ¿Cuál es la perspectiva que tienes del servicio? Te delegan, imagínate, ahora que ya estamos llegando a fin de año, me parece que en la gran mayoría de iglesias se renuevan o dan voto de confianza o algo así para continuar con su labor, su servicio al Señor. También me parece que es en el caso de pastores, en algunos anualmente se hace una votación o cada 5 años, no sé, pero siempre hay una elección, ¿no? Seguramente difiere una iglesia de otra los tiempos, pero normalmente siempre hay una elección para servir al Señor por un periodo que ya es designada por la iglesia, ¿no?, por un periodo de tiempo. Ahora, ¿tú lo haces por vocación o lo haces que es un tema de una profesión, tal como se ve ahí, una profesión pública? ¿Cuáles son tus perspectivas? Hay algunas preguntas allí que se ha puesto en el material, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué promete cuando se presenta como ministro en el caso del pastor? ¿Qué promete? ¿No? ¿Qué es lo que, tipo así como se dan en las votaciones, ¿no? Y hay cargos para ocupar en el municipio, ¿no? Desde el alcalde y todos los regidores, y si va pues a las elecciones nacionales hay también los ministros y hay toda una serie de cargos y se comprometen, ¿no? Ahora, el pastor, ¿cómo es en el caso del pastor, ¿no? ¿Cómo es en el caso del diácono? ¿Cómo es en el caso de aquellos otros cargos que tienen que ocupar? ¿Cuáles serían las promesas cuando tú te presentas al cargo, ¿no? Tú lo vas a hacer mejor o el otro lo va a hacer mejor. ¿Cómo es ello? ¿Qué espera la iglesia o el mundo, la sociedad, de nosotros que vamos a ocupar ciertos cargos? Hay gran expectativa en la iglesia. No, ese hermano me gusta para que esté dirigiendo la escuela dominical. La otra hermana me gusta porque es buena maestra. ¿Qué es lo que espera la congregación? ¿No? ¿Cuál es la expectativa quizás que se tiene de ciertas personas y cuál es la promesa de ellos? ¿Sirvo a Cristo o a la congregación? ¿A quién estoy sirviendo? Otra pregunta, ¿no? Para tratar de entender un poquito, ¿es una vocación de Dios o es un cargo público? ¿Qué es lo que qué es lo que entendemos, ¿no?, acerca de este tema? ¿Qué es lo que nosotros queremos, ¿no?, en ese sentido, de este puntual llamado, ¿no? ¿O vocación o es una profesión?
Sirvo a Cristo o a la congregación quien me da el salario, ¿no? Porque hay en algunos casos que, pues en el caso del pastor, no tiene un salario, debería tenerlo. Si es el equipo pastoral también debería percibir, pero por esa razón estoy sirviendo, porque me dan un salario. Debe predicar porque los hermanos lo están pidiendo. Es por lo que se espera del pastor que predique, se espera de la hermana que ha sido elegida como maestra que enseñe. Es lo que se espera, es lógico. ¿Cuáles son las expectativas? ¿No? Hay una serie de preguntas. Pues vamos a también, les voy a colocar la primera pregunta en su examen. La primera pregunta dice, ¿el servicio al Señor es una vocación de Dios o una profesión pública? ¿Qué es el servir al Señor en realidad, ¿no? ¿Qué significa? Voy a presentarles un texto en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 12. ¿Qué dice allí? Hermana Uriele, por favor, puedes leer este versículo. 2 de Timoteo 4, 1 y 2, perdón, 4, 1 y 2. Está en tu pantalla, si no, también lo tienes en tu Biblia. ¿Qué dice? Amén. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Este texto bíblico nos va a dejar bien en claro cuáles son... ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son los principios aquí, ¿no? Para tratar de entender un poquito la pregunta, ¿el servir al Señor es una vocación de Dios o una profesión pública? Hay que diferenciar un poco esto, ¿no? Si alguien va a entrar como profesor en llámese en el asunto de el magisterio, rinde un examen, por ende, si es aprobado, es llamado, convocado, asignado y desempeña su función. Pues en nuestro caso, ¿cómo es? ¿No? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Delante de quién nosotros estamos y delante de quién servimos. Nota ello. ¿Ya? ¿A quién servimos? ¿A quién estamos llamados a servir? Delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Esto nos da el peso y responsabilidad. Aquí no me llama el magisterio. Aquí yo no voy a rendir cuentas a ellos. Aquí no soy llamado por una votación o una elección necesariamente de un grupo, ¿no? De un grupo mayoritario. Es delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es que el apóstol Pablo le hace caer en cuenta a Timoteo el llamado al pastorado. Delante de Dios, ahí viene. Ese es a quien tú y yo vamos a dar cuenta. En primer lugar, ¿no? Él va a juzgar. ¿Qué es lo que le pide ahora? Predica la palabra. Predica e insta, ¿no? A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, el principio aquí es, ¿esto es una vocación o una profesión pública, el servir al Señor? Pues a la luz de lo que estamos viendo, es una vocación. ¿De quién? Una vocación de Dios. ¿Ya? Cuando tú eres llamado por el Señor a servirle, es porque Dios ha movido tu corazón, es porque Dios mismo ha colocado un don, un llamado específico en ti. ¿Y a quién voy a rendir cuenta? Es a Él. Muy al margen de la iglesia, la designación y todo lo demás,
nosotros debemos entrar a esta labor con esto en mente. Es al Señor a quien voy a dar cuenta. Es la vocación, el llamado de Dios a servirle, ¿no? Ese es, en síntesis, esto es de fondo, ¿no? ¿A quién el servicio al Señor? ¿Es una vocación de Dios o una profesión pública? ¿No? ¿Cómo es esto? Pues es una vocación de Dios a la luz de lo que estamos viendo en esta escritura, en 2 de Timoteo 4:12. También tengo otro texto allí para compartirles, en Tito 1:5. Hermano Aníbal, por favor, puedes leer Tito 1:5. ¿Qué dice? Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El llamado a Tito, llamado de Dios, tiene él está enmarcando entonces cuál va a ser su labor, su función, por qué razón te dejé en Creta, corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. De esta manera tiene que ser hecho, ¿no? Y este encargo, ¿de quién lo recibe? Delante de Dios hay una labor a la cual uno es llamado, ¿no? Esto también nos va a llevar a meditar en nuestro ministerio, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Básicamente, cuando se trata de servir al Señor, es corregir lo deficiente, no que nosotros seamos parte de la deficiencia o incrementemos lo deficiente. Vea, hay cierta expectativa de hacer algo que vaya acorde a nuestra, le podría llamar, es no hacer una labor mediocre. Si vamos a corregir lo deficiente, será porque nosotros somos eficientes o procuramos la eficiencia, no ser parte de lo que ya está mal y encima hacer que esté peor. No. Corregir lo deficiente, lo que está defectuoso, esto habla de doctrina, ¿ya? Habla de la labor que se está desempeñando en ello, y establecer ancianos, es decir, el discipulado. Soy parte de establecer, de confirmar, de discipular, de contagiar, establecer ancianos, establecer a otros, multiplicarme. Ya en caso de Tito específicamente, en cada ciudad, establecer pastores, así como él ha sido dado la orden, ¿no? Ahora, a la pregunta entonces hay en la respuesta, ¿no? ¿El servicio al Señor es una vocación de Dios o una profesión pública? Es un llamado de Dios, es una vocación de Dios, es delante de Dios y del Señor Jesucristo a quien nosotros servimos, ¿ya? Y cuando tienes ese mover de Dios, ese despertar de Dios en tu vida, es porque Dios así lo ha puesto. Y a Él le sirves y a Él tenemos que dar cuenta un día. En este primer párrafo hay otro punto allí que dice: conozcamos y logremos nuestras metas como ministros, ¿no? Es decir, somos llamados a edificar creyentes y glorificar a Dios. Por eso Tito decía, ¿no? Establecer ancianos. Somos parte de nosotros edificación, ¿no? Para darle la gloria a Dios. Y tenemos que nosotros desempeñarnos como tal. También conoce y usa métodos bíblicos para lograr las metas. Conoce y usa métodos bíblicos para lograr las metas que se ha trazado. Quiero citarles, ahí dice Romanos 3:8, voy a citarles un texto que me pareció excelente. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 19 al 23.
Primera de Corintios 9, 19 al 23. Hermano Amancio, por favor, puedes darnos lectura a estos versículos. Amén. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Excelente. Nota lo último que menciona allí el apóstol Pablo, dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe, para ser partícipe, no solamente al participar, sino ser parte de un conjunto, para hacer un trabajo en conjunto, para hacer un equipo del Evangelio, tengo que, menciona desde el versículo 19, soy libre, pero me he hecho siervo de todos, por ganar a uno. Soy judío, ¿no? Y me he hecho como un judío, para ganar a judíos. Pero también Pablo no era necesariamente judío, tenía otra nacionalidad. Y él también, como que si no fuese judío, participaba con los que no eran judíos, para ganar a uno más para Cristo. A los que están sin ley, como si él no estuviese sujeto a la ley, ¿no? Y a los que están con ley también se ha hecho sujeto a la ley. Al débil se hizo débil para ganar a uno más para Cristo. ¿Cuál es la metodología que usó Pablo a la luz de lo mencionado? ¿Qué dirían ustedes, no? ¿Cuál eran los métodos que usaba? Pues él usó diversos métodos, ¿no? Es decir, nos encontramos en un contexto, pues, donde nosotros, en nuestros desempeños de trabajo, amistades, todos son parte de la iglesia. ¿Ah? Todos conocen la palabra de Dios en tu entorno. ¿Qué dices, Amancio? Yo creo que hay personas que tienen costumbres diferentes a mí todavía, a las cuales no puedo alcanzar por las barreras culturales o de costumbre que tengo, pues, ¿no? Y si pudiera de repente hacerme un poco más como ellos, tal vez no pecadores o practicar sus defectos o pecados, sino hacer un poco más alcanzable o cercano a ellos, pues, ¿no? Podría llevarles mejor el evangelio. ¿Qué propondrías en ese sentido, hermano Aníbal? Bueno, ahí uno debería de demostrar un poco más de compañerismo con esas personas, claro, sin dejar a un lado los principios que ya uno tiene, como menciona ahí Pablo, de que él, haciéndome como sin ley, pero no es que no tenga ley, sino que yo estaba bajo la ley de Cristo, pero me imagino que él ahí se mostraba o entendía la situación en que estaba cada persona para poder así de alguna u otra manera llevar el evangelio a esas personas también. Excelente, hermano. Ese compañerismo, ¿no? ¿Cómo voy a ganar a una persona que está en su mundo de manera normal si yo no soy parte de ellos? ¿Se acuerdan que Jesús, si era muy señalado, era porque él entraba a los lugares donde habían pecadores, ¿no? Él encontraba un antro de perdición, allí estaba. Estaba con los adúlteros, borrachos, estaba con esos que eran grandes estafadores, estaban con las prostitutas. Yo no digo con eso que uno tenga que ingresar a ese mundo
Hermano, si Dios colocó una carga en tu corazón por ello y tienes la estrategia, ¿no? Estamos hablando de Jesús, quién era Dios mismo y cómo hacía su labor entregado a los perdidos. Él hacía, él llegaba. Imagínate un pastor sentado en un ruedo de personas que están tomando cerveza. ¿Qué dirías? ¿Qué te parecería eso? ¿No? A primera vista. Uy, el pastor está bebiendo. Uy, el pastor está... ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué? Porque está pasando la botella uno a uno y por allí como que lo tomó también, ¿no? Uf. O hay algo allí detrás. Te hablo porque por experiencia ha pasado con quien les habla. No es que he tomado, sino que he estado en ese ruedo varias veces, con tal de hacer presencia de, no estoy evitándolos, no, yo no tomo, y lo saben muy bien. El tema es, estoy participando hasta cierto punto con ellos para que se den cuenta, ¿no? De que no quiero ni marginarlos, ni hacerme a un lado, soy como uno de ellos, pero así siendo como uno de ellos, puedo mantenerme al margen, y como dice hermano Aníbal, con principios. Y ahí viene, pero ¿por qué no tomas? ¿No? ¿Qué es lo que te hace a ti no tomar? ¿No? Más allá de tomar o no tomar, ¿qué es lo que me va a llevar el hecho de ingerir 2, 3 botellas? ¿A qué me lleva? Un adormecimiento de mis sentidos. ¿Necesito eso para ser feliz? Adormecer mis sentidos, adormecerlos, entrar en un cuadro de sí, fuera de sí, para decir, puedo reírme, puedo disfrutar. Necesito estar fuera de mis sentidos para ello. Entonces, ahí viene, ¿no? el tema de ese llamado, ¿no? La vocación que tenía el apóstol Pablo delante de Dios era tratar de hacer ese compañerismo para ganar a uno para Cristo, ¿no? Y tú y yo tenemos ese llamado, esa vocación, eso de parte de Dios a quien daremos cuenta, ¿no? ¿Qué hago con aquellos que no comparten los mismos principios? Me aparto, me alejo, los sanciono, les pongo, ¿no? Un sticker y digo, no, con ellos no, ustedes no. ¿O qué hago para que ellos conozcan de Cristo? ¿No? El apóstol Pablo tenía diversos métodos y debemos de orar y pensar cómo puedo, qué más puedo hacer para alcanzar a uno para Cristo. Algunos aspectos, ahora vamos a considerar algunos aspectos que caracteriza al siervo de Dios. Algunos aspectos que caracteriza al siervo de Dios. Y ahí hay una lista como de 5 aspectos. Número 1, y está para rellenar, conocimientos. ¿Ah? Conocimientos, sabiduría y habilidades acreditadas, ¿no? Esto es lo que caracteriza al siervo de Dios. Conocimientos, sabiduría y habilidades acreditadas, ¿no? Estas son aceptadas por otros ministros en algún momento determinado, ministros de confianza, para enseñar y predicar, edificar, aconsejar y aplicar teología. Y la pregunta 2 tiene que ver con esta lista. La pregunta 2 en su examen dice, menciona algunos aspectos que caracteriza al siervo de Dios. Menciona algunos aspectos que caracteriza al siervo de Dios. La respuesta está allí. ¿No? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? La segunda es dirección seria y espiritual de adoración y la celebración de ordenanzas, ¿no? Y esto hace el hombre de Dios allí, ¿no? Dirige de manera seria, espiritual, esa adoración, ese encuentro con el Señor, ¿no? Por supuesto que tiene lo primero que mencionábamos, los conocimientos y habilidades que son acreditadas, y eso se da cuando hay una ceremonia de recepción de pastor o de comisión al pastorado o a la labor misionera. Tiene que haber toda una ceremonia y se suele hacer eso. Se hace un llamado a través de los pastores, se le hace una serie de preguntas, estas son respondidas,
satisfactoriamente y luego viene la ceremonia de encomendación al servicio ministerial. Esto hablando de los pastores, ¿no? Y esto es la acreditación, tal como se da también esta directriz en la Escritura, ¿no? Y fueron encomendados imponiéndole las manos. 3, asistencia pastoral compasiva. Esto también son algunas características del hombre de Dios. Un ejemplo de lo que es ser un cristiano. Ejemplo de fe, de integridad, etc. Es algo que tú puedes imitar. El apóstol Pablo decía, ¿no? Que lo imiten a él, así como él imita a Cristo. Por supuesto que este pastor, este hombre de Dios no es perfecto. No es así. Pero tiene sus virtudes. Y eso hay que imitar. 5, evangeliza y discipula, para rellenar allí, bíblicamente. ¿Ya? Evangeliza y discipula bíblicamente. ¿Ya? No ofende no es él no cae en eso de falta de ética, de cortesía, ¿no? O su vestidura, no es algo que va a dejar que hablar, ¿no? O un hablar ofensivo. ¿Ya? Él evangeliza y discipula bíblicamente. No ofende por falta de ética o de cortesía. No fuerza el evangelio a los que lo desprecian. Como en la palabra encontramos, no echarle las perlas a los cerdos. No te vas a morir, no te vayas, ¿no? Dios te juzgará, arrepiéntete, acepta a Cristo ahorita. No es una presión, no se le debe presionar a la gente. Porque quien convence al hombre de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. No usar métodos mundanos para ganar al mundo, ¿no? Voy a hacer una pollada bailable, ¿no? Y voy a vender cerveza, eso atrae, y como atrae eso, ya pues allí aprovechamos de hablar del evangelio. No vamos a hacer eso, no vamos a usar esos métodos que tiene el mundo para poder ganar uno más para Cristo, ¿no? Hay muchos métodos, ahí teníamos la lista del apóstol Pablo, ¿no? Y lo que caracterizaba al apóstol Pablo es me he hecho, es el 1 a 1. Si te das cuenta, él lo hacía, pero era un propagarse, un contagiar 1 a 1. Sé que no es sencillo, no es fácil, pero era un comprometerse comprometerse a pasar tiempo con el otro. Y así toma tiempo, no es sencillo. Y algunos, ya hace algunas semanas estoy que agendo cita y me fallan constantemente. Esta semana espero encontrarme ya con este otro señor que es un cocinero excelente y esta semana ojalá me dé el espacio. Pero toma tiempo, pero es eso, ya tengo su amistad, ya tengo su compañerismo. El tema es ahora que pueda él reconocer a Cristo como su Salvador, para poder así insertarlo al cuerpo de Cristo. Eso no es así de fácil, toma tiempo, pero me hago ahora como trato de entender ahora un poco más la cocina, porque este hombre es cocinero, un buen cocinero, pero que me informo mucho. Me hago un cocinero para ganar al cocinero, y no soy cocinero ni me gusta la cocina, pero estoy tratando. Me gusta comer más que cocinar, pero tenemos que hacernos de todo para ganar a uno, ¿no? ¿Entiendes la mente de Pablo? Él era así. Él llegaba a y se hacía de ello para poder ganarlo. Y así llegaba otro y se hacía de esto para poder ganarlo. Y así. Y así diseminar el evangelio. Ahora, si cambia de teología este hombre de Dios, ¿no? Devuelve la ordenación y puede irse a otra denominación. Sí, conozco pastores que
cambiaron, ¿no?, de denominación. Dejaron de ser pentecostales para ser bautistas, o dejaron de ser bautistas para ser del movimiento misionero, o dejaron el movimiento misionero para ser pentecostales o por allí otro. Bueno, donde te ordenas es tu llamado a poder servir en esta comprensión teológica, ¿no?, en la declaración teológica que asumiste. Y si te ordenas allí y luego cambias de tu teología, bueno, entonces tienes que ir a ese otro grupo con cual te sientes mejor, ¿no? Te sientes más identificado. El apóstol Pablo regresaba siempre a su iglesia para dar informaciones, porque a esta iglesia se debía, él había sido encomendado por ella. Entonces, cuando hay la pregunta, menciona algunos aspectos que caracteriza al siervo de Dios: conocimiento, sabiduría, habilidades acreditadas, dirección, ¿no? Lo caracteriza su dirección seria y espiritual de adoración y celebración de las ordenanzas, cena del Señor, bautismo, las liturgias o los cultos, etc. Asistencia pastoral compasiva, es un pastor compasivo, asiste a la grey, un ejemplo de aquello que es un cristiano. Evangeliza y discipula bíblicamente, usa las escrituras, ¿no? Esto es algunos aspectos que caracteriza a un siervo de Dios, ¿ya? Último, prioridades éticas, ¿ya? En las últimas líneas allí, prioridades éticas. ¿Ya? Ahí falta rellenar, no hay éticas nomás, tienes que colocar prioridades. ¿Cuáles serían las prioridades? Y ahí colocamos éticas, ¿no?, de aquel que ha sido llamado al servicio, a la vocación de Dios. Bueno, en primer lugar, obediencia a la palabra de Dios y darle la gloria es más importante que el bienestar de todo el mundo. ¿Por qué? Ahí vamos, quiero colocarles delante allí un texto que habíamos ya antes usado, pero lo tengo, si no me equivoco, en otra versión, la nueva versión latinoamericana. Dice en 2 de Timoteo 4, 1 y 2, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Delante de quién lo hace, ¿no? ¿Y a quién tiene que obedecer? En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, a quien vamos a rendir cuenta. Él va a juzgar a todos, vivos y muertos. Delante de él hay un encargo. Y tenemos que ser obedientes al encargo. Predicar la palabra. ¿No? Este es el encargo muy importante. Obediencia a ello. La palabra de Dios. No lo que dice el libro, no lo que dice el comentario, no lo que dicen las posturas teológicas, es lo que dicen las escrituras. No estoy diciendo con ello que no hay que estudiar. Ahora estoy haciendo toda una tesis y estoy extrayendo tantas posturas y el profesor me dice, coloca las diversas posturas. Interesante. Eso es tiene su ámbito, ¿no? Tiene su lugar. Pero cuando vas a predicar no le vas a decir el teólogo tal, el otro. Eso es un conocimiento que te ayuda a entender un poquito cómo se visualiza el panorama allí, pero tú expones las escrituras, ¿no? Y tú tienes que llegar a un entendimiento, una comprensión dirigido por el Espíritu de Dios a encaminar a los hermanos a una postura bíblica. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.
mucha paciencia e instrucción. Estamos llamados a obedecer a la palabra de Dios, a darle la gloria, y esto es mucho más importante. Más allá de si la iglesia te solicita, ¿no? No, es que yo quiero que predique de este tema, no, es que yo quiero que haga así, no, yo quiero que le ponga un poquito más de chistes a sus prédicas, no, yo quiero que use esto y lo otro. Al margen de todo lo que haya de pedidos es predica la palabra. ¿Ya? Esto es lo prioritario, predica la palabra. Esas son las prioridades éticas del que ha sido llamado delante de Dios. Entonces, ¿qué es más importante para el bienestar de la congregación? ¿Qué es lo más importante para el bienestar de la congregación? Y hay un segundo puntito ahí, dice, el bienestar de la iglesia es más importante que la ambición del pastor, el lugar, el cargo, ¿no? Ese honroso y honorable cargo, más importante es el bienestar de la iglesia, no el bienestar necesariamente del pastor, ¿no? Más importante el bienestar de la iglesia. ¿Qué más importante? Para el bienestar de la congregación, obediencia a la escritura, ¿no? Para la gloria del Señor y el bienestar de la iglesia. ¿Qué es más importante para el bienestar de la congregación? Obediencia a la palabra de Dios. ¿Ya? Eso lo estamos viendo ahí en 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Obediencia para la gloria del Señor. Esto traerá bienestar a la iglesia. Ahora, por último, la pregunta 4. ¿Qué sugieres que debe hacerse cuando el pastor está demasiado ausente o es incapaz de hacer la obra a la que fue llamado? ¿Qué es lo que piensas que debe hacerse? Tú como parte de la congregación, o tú como un poquito más de repente ahora con comprensión un poco mejor de los roles o del deber del pastor. Y te das cuenta que hay ausencia o incapacidad para llevar adelante su ministerio. ¿Ya? ¿Qué es lo que debes hacer? Ya conoces los requisitos del pastor, sabes qué es lo que debe hacer, qué es lo que se espera de él, y notas que no se está dando. Por ende, el bienestar de la iglesia está en grande peligro. ¿Qué es lo que sugieres que debe hacerse ante esta necesidad, ante ese ausentismo, ante esa carencia? ¿Qué piensas que debe hacerse? ¿No? Hay algunas sugerencias. Y estas son entrenar a otros, ¿no? O buscar a otros. Algunas sugerencias, ¿no? Mientras que se busca o se entrena a otro, bueno, tenemos que hacer mientras algo, ¿no? Porque en una iglesia ya formada, ¿no? De algún tiempo, siempre hay hermanos. Y no es ajeno también a lo que he podido ver en algún momento, es Dios estaba tratando con esta iglesia de esa manera, para que llegue un momento de o sacar al pastor, ¿ya? Por incapacidad o porque hizo algo indebido, porque estaba queriendo obrar en el liderazgo de la iglesia para de allí sacar o hacer su llamado a alguno de ellos. Y estaba allí en la congregación el pastor, que resulta ahora ser un buen hombre de Dios, una familia muy consagrada, nada más que él no sabía. Total que el encargo le llegó porque, en fin, no había más. Pero esto es lo que Dios estaba buscando. A él estaba queriendo. Y no a Saúl, sino a David. ¿Entiendes? David estaba escondido, él estaba viviendo su vida, inserto en su mundo. Total, Dios lo había elegido para colocarlo allí. Y este hermano estaba en su negocio, haciendo sus cosas, viviendo su cristianismo tranquilo, sin demasiadas exigencias. De pronto Dios lo llama a ese cargo. Y así fue.
Dios está preparando, Él tiene, ¿no? Puede ser que lo llame de afuera, puede ser que esté allí, dentro de la iglesia, pero hay algunas sugerencias, ¿no? Pero ¿qué sugieres que debe hacerse cuando el pastor está demasiado ausente o es incapaz de hacer la obra a la que fue llamado? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, hermana Uriel? ¿Qué piensas que se debe hacer cuando hay una situación así? No sé si pasó ya en tu iglesia. ¿Tienes alguna sugerencia, hermano? O hermano Jordi, ¿alguna sugerencia, hermano Amancio, alguien? ¿Qué se debe hacer? Amén, hermano. Creo que se debería primero, tal vez, orar por el pastor y luego, pues, conversar con él, pues, ¿no? De manera abierta. Y si uno observa que le falta algo, tal vez uno mismo puede ofrecer esa percepción que tiene y apoyarlo, pues, ¿no? Haciendo las cosas con él, las cosas que le están faltando hacer a él, pues, ¿no? Pero haciéndolas con él, ayudarle, apoyarle. Eh, a veces uno mismo no se da cuenta cuando no está cumpliendo ciertas cosas y que otro le diga y le apoye y lo saque de ahí. Yo creo que hay muchos pastores que pueden mejorar si le decimos simplemente lo que tiene que mejorar, no criticando, sino mostrando pues así soluciones o uno mismo tratando de hacer lo que le está faltando al pastor, pues no, enseñarle en ese sentido. Muy bien, hermano. Excelente. Buena sugerencia, ¿no? Acompañar al pastor, ¿no? Y esto es fundamental. Suelen a veces los pastores entrar en esos estados porque está solo. No hay un equipo. No hay nadie a su lado. Y parece ser que todo anda bien. Total, hay demandas que no se están supliendo y nadie le hace mención de ello, porque lo dejan solo o él se aísla de los demás. Una de dos, ¿no? La congregación entiende de que él es el pastor y él tiene que hacer todo. Por alguna razón no han entendido qué es realmente este ministerio. Y hubo otro, el pastor simplemente los aísla a los demás. No quiere que se acerquen a él. Cualesquiera sean las situaciones, tiene que haber un compañerismo. Tiene que haber eso, ¿no? Vamos orando, pastor, vamos. Está bien, ¿no? Todo lo que dijo nuestro hermano Amancio. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Si notas que el pastor no es ausente, incapaz de hacer la obra a la que fue llamado, ¿qué deberías hacer? Hermano Jordi, ¿algo más que aumentar, hermana Doris? Bueno, pastor, también, digamos, se puede hacer que el pastor tenga un brazo derecho, ¿no? En este caso, un diácono, o esté preparando a alguien para que cuando él esté ausente o no esté, ¿no?, con la disposición por X motivos, la persona que ha encargado o siendo su discípulo, ¿no?, que le esté enseñando constantemente, pueda tomar ese liderazgo dentro de la iglesia y pueda suplir esa necesidad. Excelente, hermano. Y así, ¿no? Está abierta la pregunta entonces, ¿no? Consideren ello, piénsenlo como a ti mismo, ¿no? No sea que pase con usted, ¿no? Pero comenzar orando, acompañándole, dándole sus perspectivas, sugerencias, y Dios va a ir obrando, porque somos un cuerpo.
¿no? Si bien es cierto, el pastor está en una labor de dirección, pero no significa por eso que lo sabe todo, es perfecto. Necesita de todo el cuerpo para que puedan caminar juntos, ¿no? Y en amor y paciencia se va a poder dar un mejor desempeño pastoral, ¿no? En la labor a la cual fue llamado. Muy bien, hermanos, gracias. Tienen ustedes ya en su la plataforma ya lista el examen. No se olviden, por favor, de estar haciendo llegar su lectura, el resumen de su lectura. Nos toca ahora semana 12 y tenemos, por supuesto, una lectura más, motivos derivados de las dificultades de la obra, artículo 3. Les había mencionado la página 59, ¿no? Semana 12. Allí ustedes tienen que dirigirse y estar haciendo su lectura y haciendo llegar el resumen. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar esta clase, la clase de esta noche. Hermano Aníbal, por favor, ¿nos puede hacer una oración para terminar esta clase? Amén, oremos, hermano. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Señor, gracias por esta clase que nos has permitido escuchar, para que podamos tener en práctica cada uno de los principios que tú nos has proporcionado en esta noche, Señor, para poder ir mejorando esta parte ética en cada uno de nosotros, Señor. Padre Santo, ayúdanos en nuestros estudios y en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios mío, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas noches.